Muy buenos días. Continuando con este ciclo de conferencias en nuestra segunda Expo Diabetes 2018, me corresponde a mí hablar sobre un tema relativamente nuevo. ¿Se puede evitar la diabetes haciendo prevención primordial? Este término prevención primordial es a lo que me refiero, que es relativamente nuevo. Y es así porque hasta la actualidad hemos hablado de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Pero para entrar en el tema en cuestión, vamos a hacer unas definiciones previas. Vamos a iniciar definiendo lo que es prevención. La prevención hace alusión a prevenir o a anticiparse a un hecho y evitar que éste ocurra. Su origen es el término del latín praevento, el cual proviene de prae, que significa previo, anterior, y eventius, que significa evento o suceso, lo ya sucedido. La prevención en salud hace referencia a la acción de prevenir enfermedades, por supuesto. Es llevada a cabo principalmente a través de campañas de salud que pueden ser fomentadas por gobiernos o por asociaciones no gubernamentales. Y evidentemente que forma parte del ámbito de salud pública, que es lo más importante para todo plan de salud gubernamental. Y esto es una disciplina abocada a proteger la salud de toda la población, siendo esto de suma importancia en la actualidad en cualquier país latinoamericano y principalmente en nuestro país, en Venezuela. Como les decía inicialmente, estos términos de prevención primaria, secundaria y terciaria son ampliamente conocidos y muy usados por nosotros en los diferentes congresos de diabetes, en los diferentes congresos de síndrome metabólico, pero prevención primordial es un término que recientemente ha sido introducido en nuestros congresos y en nuestro país pudiéramos decir que existe un padre de la prevención primordial, que es el doctor Manuel Camejo. Incluso hemos tenido en FENADIABETES un congreso hace algunos años dedicado a la prevención en general. Pues sí, el doctor Manuel Camejo, a quien quiero hacer un reconocimiento público actualmente, es el padre de la prevención primordial. Entonces, ¿a qué denominamos prevención primaria? Prevención primaria es el tratamiento de los factores de riesgo antes de que se instaure una determinada enfermedad. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, es el tratamiento de esos factores de riesgo que se presentan en un síndrome determinado, como lo es el síndrome metabólico o resistencia a la insulina, o para otros prediabetes. Allí vamos a tratar de intervenir los factores de riesgo para evitar que esos factores de riesgo puedan desarrollarse, instaurarse y desarrollar la diabetes. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico es un paso previo a la diabetes mellitus tipo 2. El síndrome metabólico también es denominado prediabetes. ¿Y qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico está caracterizado por una tríada en donde la obesidad abdominal es la característica más importante. Cuando medimos la circunferencia abdominal, esta no debe pasar en el hombre de 94 centímetros y en la mujer de 88 centímetros. Pero ya les he dicho que es una tríada. ¿Cuáles son los otros componentes de esta tríada? Es la hipertensión arterial y la dislipidemia. ¿Qué es dislipidemia? Dislipidemia no es más que colesterol o triglicéridos elevados. Y en el diabético tipo 2, la característica es que la dislipidemia sea hipertrigliceridemia, es decir, triglicéridos elevados, y HDL colesterol bajo. El HDL colesterol es el colesterol protector del corazón. Continuando con esa clasificación de prevención, la ya conocida, hablemos entonces de lo que es prevención secundaria. La prevención secundaria es la que se hace para evitar las comorbilidades o complicaciones que son la verdadera enfermedad en la diabetes mellitus. Allí también clasificamos a estas complicaciones en microvasculares y en macrovasculares.
unas más temidas que otras. Las microvasculares se dividen, haciendo una división desde nuestra cabeza hacia los pies. Podemos hablar de la retinopatía diabética, le sigue en ubicación e importancia la nefropatía diabética y completa estas complicaciones microvasculares la neuropatía periférica. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, estas son las más temidas y que pueden evolucionar en forma brusca o progresiva hasta un desenlace fatal en el paciente. Allí podemos, en orden de importancia, tener presentes las complicaciones cardiovasculares, las complicaciones cerebrovasculares y, por último, que está ligado a la neuropatía periférica, la presencia de pie diabético que limita la marcha del paciente y en muchos casos puede finalizar en amputación. La prevención terciaria es la aplicación de métodos para evitar que estas complicaciones de las cuales hablamos anteriormente, tanto las micro como las macrovasculares, evolucionen y terminen no solamente limitando la movilización del paciente, ya sea por los trastornos visuales o los trastornos neuropáticos distales o los problemas cerebrovasculares, sino también los trastornos cardiovasculares, que son uno de los más temidos por el paciente y por los que nos encargamos de tratar al paciente. Hay que evitarlos para que no sobrevenga la muerte súbita del paciente a temprana edad. Entonces lleguemos a este término que es relativamente nuevo, como les decía al inicio de la conferencia, como lo es la prevención primordial. ¿Y qué es la prevención primordial? Pues consiste en la prevención de esos factores de riesgo de los cuales les hablaba cuando el síndrome metabólico se transforma en diabetes porque no han sido tratados ni han sido previamente evitados esos factores para que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, todas aquellas maniobras que se realizan para prevenir que estos factores de riesgos se transformen en una verdadera enfermedad, es lo que define la prevención primordial. Pero no es solamente evitar que estos factores de riesgo evolucionen hasta la enfermedad, sino que hay que prevenirlos incluso antes del nacimiento. Y por eso vemos acá una pareja a quien hay que instruir desde que están tratando de planificar su futura prole, incluso previo al matrimonio. La pareja debe planificar su matrimonio, su enlace, su futura familia, y si ellos están en riesgo o tienen presentes algunos de estos factores de riesgo, hacer cambio de estilo de vida para que su prole sea sana. Y entonces, ¿cuáles son esos factores que debemos tomar en cuenta para que se cumpla ese concepto de prevención primordial? Pues hay que cumplir previo a la concepción con todos los mecanismos para evitar que se instauren todos esos factores de riesgo. Previo a la concepción, luego cuando el bebé ha nacido, luego cuando está en pleno crecimiento, evitar la obesidad infantil, instaurando una ingesta sana desde el mismo nacimiento a través de la alimentación más pura y sana que pueda haber, como es la lactancia materna, para lo cual la madre ha cumplido previamente con sus ingestas adecuadas también. La promoción de la actividad física sistemática y duradera, para lo cual también esos futuros padres se han preparado y han iniciado una actividad física, la han mantenido, se han educado al respecto para poder enseñar a su futura prole a que también los imiten. La adopción de un estilo de vida saludable que va a estar comprendida por esa actividad física y por una ingesta sana y saludable, que va a ser imitada por ese futuro ser
que es su hijo, porque eso es lo que debemos tener más seguro en el futuro de ese ser, su salud, una vida saludable. Pero eso no se debe quedar solamente en nosotros, en los futuros padres. Tiene el Estado que participar a través de las instituciones gubernamentales como son en Venezuela el Ministerio Popular para la Salud. Debe hacerse entonces un reconocimiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 como un problema de salud pública, un verdadero problema de Estado. Es así como la responsabilidad no debe recaer solamente en los futuros padres, en la familia, en el núcleo familiar, sino también en la sociedad y en el mismo Estado. Es el ente más importante para hacer las planificaciones y así cumplir haciendo la prevención a nivel general, a nivel gubernamental. Hemos hablado ya de factores de riesgo, los hemos definido y ahora vamos también a hablar algo más de esos factores de riesgo. Existen infinidad de formas de clasificación de dichos factores de riesgo. En una forma general, pudiéramos decir que estos factores de riesgo son los siguientes y se presentan en una edad mayor de 40 años con o sin diabetes mellitus tipo 2 para hacerlo más generalizado, con antecedentes familiares de diabetes mellitus, antecedentes de diabetes gestacional en la propia paciente o en familiares cercanos, factores ambientales o denominados epigenéticos, porque el ambiente influye tanto como la genética en que se presenten esos factores de riesgos, como son los antecedentes personales y familiares de tabaquismo, sedentarismo y obesidad, aunado al exceso evidentemente de ingesta, que no es muy sana, y al estrés, sobre todo al cual estamos sometidos los venezolanos en la actualidad. Y una forma muy sencilla de clasificar estos factores de riesgo son factores modificables y no modificables. ¿Por qué? ¿Existe una forma de evitar esos factores después que se han instalado en nuestro organismo? Sí, hay algunos que se modifican, otros que no. ¿Cuáles son los que se modifican? Pues se pueden modificar los factores de riesgo como la obesidad, como la hipertensión arterial, que puede controlarse, no curarse, pero la podemos controlar. El sedentarismo, como haciendo ejercicio, una caminata sana, una caminata sencilla, media hora por día durante 5 días, y con eso cumplimos con la caminata requerida de 270 a 300 minutos a la semana, y esa es la caminata efectiva, sin cansarse, sin subidas y bajones bruscos, porque tenemos que pensar que es un portador de hipertensión arterial, que ya es un problema cardíaco. Podemos cambiar también la dislipidemia, claro que la podemos modificar. Triglicéridos elevados y un HDL bajo, eso puede cambiar. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Pues con una ingesta sana, y cuando se requiera el uso de medicamentos, también podemos modificarlo. Pues entonces podemos cambiar la dislipidemia. Alteración previa de la glicemia, también lo podemos cambiar. He aquí, entonces, en esta figura, para que no se duerman, cuáles son los modificables, los factores de riesgo modificables. Esto lo podemos modificar. Esto es muy conocido para nosotros. A veces vamos a un centro comercial, a un mall que esté de moda, y vemos a la familia, papá, mamá, hasta el abuelito, la abuelita y los niños, los 3 bebés, con sobrepeso. Y es por esto, por esta ingesta no saludable. El sedentarismo, esto lo podemos cambiar evidentemente. Ya les he dicho que hace falta es una caminata como la que vamos a tener mañana en el Parque La Llovizna, una caminata sin cansarnos, donde participemos también toda la familia. La obesidad, todos estos son factores de riesgo que podemos cambiar. Ahora, los no modificables como la genética, la historia familiar, el sexo,
la edad, esto no los podemos modificar. Las estadísticas. Las estadísticas son un dolor de cabeza tanto para la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, como para la Asociación Americana de Diabetes, que son las dos instituciones de las cuales nos guiamos en toda América Latina. Y hasta ahora, a pesar del adelanto que ha habido en la diabetes, a pesar de los estudios, de los avances en los trasplantes de páncreas, la diabetes mellitus tipo 2 sigue en ascenso. Para el año 2015 nosotros esperábamos 300 millones de personas a nivel mundial que fuesen los portadores de diabetes mellitus. Sin embargo, esa cifra de 300 millones fue superada en el 2013. Y en el 2015 ya estábamos alcanzando más de 400 millones de portadores de diabetes a nivel mundial. Y para el 2025, haciendo una extrapolación de esas cifras anteriores, estamos ya pensando que las cifras alcanzadas van a superar a los 600 millones de personas a nivel mundial. Se dice que en Venezuela, a pesar de la situación, de la crisis humanitaria actual, donde no tenemos ni medicación ni alimentos suficientes para toda la población, está ocupando el 6º lugar de obesidad en el mundo. ¿Y esto es posible con la crisis alimentaria actual? Pues sí, sí es posible. Los pacientes o el habitante que no es portador de diabetes tipo 2 aún puede ser obeso. ¿Por qué? Porque se está alimentando ficticiamente. No lo están nutriendo, pero lo están subiendo de peso. En el 2011, en la región, en toda Latinoamérica, la muerte atribuida a la diabetes mellitus superaba a los 103.300 pacientes. Y de los 123.900 muertes, el 58% era en menores de 60 años. Todavía era una población productiva. Y en Venezuela, el boletín epidemiológico, desde hace más de 5 años, está reportando una cifra superior a los 2 millones de portadores de diabetes mellitus tipo 2, que nosotros sabemos desde hace más de 5 años que supera esas cifras, que vamos ya por encima de 3 millones de portadores de diabetes mellitus tipo 2. Pero como no existe la publicación del boletín epidemiológico desde hace años, no tenemos la certeza de cuál es la cifra actual. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, sigue siendo el 0.1% de la población. Acá estas son las cifras mundiales. Pero lo que llama la atención de esta gráfica es que en el año 1985 teníamos 30 millones de diabéticos a nivel mundial, que fue triplicada en 10 años después. Y ya en el 2007 superaba a los 200 millones de portadores de diabetes. Por eso, en el 2025 esperamos que esas cifras superen a los 600 millones. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos puede llevar a la disminución de esas cifras? Pues evitar los factores de riesgo, que son los que nos están llevando a este término también muy en boga en la actualidad y que se ha venido publicando en los últimos 10 años, como es el término diabesidad. Y la diabesidad es el inicio de esa epidemia mundial de diabetes tipo 2. Se dice en los últimos trabajos, y se ha publicado, que existen más de 1.000 millones de adultos con sobrepeso a nivel mundial. Y de esos, 300 millones son portadores de obesidad. He aquí un trabajo que recientemente ha sido publicado en el 2017. Y aquí podemos observar, es un trabajo que tiene más de 30 años y fue realizado en más de 125 países. Pero lo que llama la atención acá es que en estas curvas, tanto en hombres como mujeres, la prevalencia ha ido en ascenso
Y llama la atención que en los grupos de edad donde la curva asciende más es en edad productiva a partir de los 45 años. En estos grupos de edad de 40 a 45 años, de 45 a 50, de 50 a 60, donde todavía estamos en edad laboral, en edad productiva, y solamente en la edad de los adultos mayores, alrededor de los 75, 80 años, es cuando esta curva comienza a descender. Igualmente está ocurriendo en los niños. En este estudio que se observa que desde 1980 hasta casi 2017 se ve el ascenso que lleva esta curva, tanto en niños, en varones como en hembras, y llegan a adultos menores con sobrepeso ya. ¿Okay? Desde la adolescencia, lo vemos todavía acá, son niños de 2 a 4 años que en forma progresiva vemos cómo va ascendiendo esa prevalencia. Y acá podemos observar también cómo va en ascenso tanto en hombres como mujeres esta curva. Y estos ya son personas que tienen, fíjense bien la fecha, desde 1980 hasta 2015. Actualmente deben tener aproximadamente 40 años. Y esta curva, miren cómo va en ascenso. Son ya portadores de síndrome metabólico. Esto es un estudio muy interesante, que si en cualquiera de estas curvas, sobre todo en la de niños, nosotros hubiésemos hecho prevención en esta etapa, cuando teníamos a estos adultos jóvenes en la edad de 2 a 4 años, hubiésemos iniciado prevención primordial, no llegan al sobrepeso, no llegan al síndrome metabólico y quizás no desarrollan diabetes. Que quizás este ascenso que hubo acá, estaban en el síndrome metabólico. ¿Y por qué bajó bruscamente esta curva? Que después de esta obesidad exógena que presentaron, como lo muestra acá la curva, y en cada una de estas curvas, el bajón que se presentó en esta primera curva se debió a que todos estos portadores de obesidad se transformaron en diabéticos, y fue el bajón de peso brusco que presentaron a esta edad. Y pudo haber sido muy fácil si todos estos portadores de sobrepeso inicialmente y luego de obesidad se les hubiese hecho cambio de estilo de vida, se les hubiese hecho prevención primordial. Por eso hago la pregunta que al inicio hice: ¿se puede evitar o prevenir la diabetes? Sí, sí se puede. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, haciendo educación diabetológica. Y esto es lo que hacemos en FENADIABETES. ¿Y cómo lo hacemos? Con prevención primordial, desde allá cambiando el estilo de vida, como lo dije inicialmente, a los padres, si están en esta condición, a los futuros padres, y tener una prole sana y feliz, y no una prole premoribunda. Y si ya están instalados los factores de riesgo, tanto en los niños en pleno crecimiento como en los padres, pues podemos también hacer prevención. Claro que se puede hacer prevención de la diabetes. El trabajo de la UKPDS, que fue un trabajo realizado en el Reino Unido y que tanto nos ha enseñado a nivel internacional a los endocrinólogos, y allí se demostró que existe algo que se denomina memoria metabólica. ¿Y qué es eso? Pues fíjense, allí los pacientes que fueron tratados precozmente con metformina y con insulina, y que a los 10 años después, a los que fueron tratados precozmente y a los cuales la hemoglobina glicosilada A1C cambió inicialmente y se mantuvo alrededor de 7.5, esa hemoglobina persistió y no sufrieron ningún evento cardiovascular brusco, ni en forma crónica sufrieron ninguna patología cardiovascular. ¿Por qué? ¿Y qué es memoria metabólica?
pues sus células de memoria aprendieron y se mantuvo ese control y se vio ese efecto. Sin embargo, a los que no fueron tratados, muchos de esos casos, un altísimo porcentaje, sufrió de enfermedad cardiovascular, y un altísimo porcentaje de estos que sufrieron enfermedad cardiovascular presentaron un final fatal. Sufrieron un evento agudo cardiovascular. En muchos de estos pacientes a quienes tratamos esos factores de riesgo, se pueden instaurar no solamente el cambio de estilo de vida, comprendido, como lo dije inicialmente, por una ingesta saludable, sana, sino también por la actividad física, que puede ser lo más sencillo posible, una caminata, como se lo he mencionado, de media hora interdiaria o media hora durante 5 días a la semana, o también individualizando el caso, aquellos que requieran de un tratamiento integral, uniendo ese cambio de estilo de vida a un tratamiento farmacológico cuando así se requiera el caso. No todos pueden ser tratados de igual forma. Y nunca es tarde para hacer los cambios de estilo de vida. Y prevenir, hay un refrán que lo dice claramente, es más económico que tratar. Finalmente, con estas gráficas que me recuerdan mucho a mi país, quiero darles las gracias y que les sirva de mucho estas reflexiones, y considerar siempre, no en ustedes que ya son adultos mayores solamente, sino tenemos que ser prósperos, tener unos hijos sanos, unos nietos sanos, haciendo prevención primordial, disminuir esas altísimas cifras de diabetes tipo 2 que cada día ascienden, no solamente a nivel internacional, sino también en nuestro país.